antes puede. Ahora solo importa lo que siente y cómo late el corazón. Conecto con mi alma que me dice cosas sobre mí, sobre mis miedos y mi lucha, mi inocencia y mi pasión, sobre mi lucha y mi pasión. Conectando con el pecho en la mano. Pero avanza un pasito, que no mires a los ojos y veas por dentro. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Conectando Pymes, nuestro programa número 7 de este 2026. Es un placer estar con ustedes. Hoy Darío lo tenemos un poco afónico, así que va a participar esporádicamente. Hay que ver si se recuperó de esta mañana, que charlábamos con él y la verdad que no tenía mucha voz. Por suerte lo tenemos a Marcelo desde Jujuy, creo, desde Buenos Aires, Uruguay, Estados Unidos. ¿Dónde estás, Marcelo? Está tan lejos que todavía no le llega la comunicación, parece. ¿Dónde estamos, Marcelo? ¿Estás en tus pagos? Bueno, hasta que le llegue la comunicación a Marcelo, queremos presentar... A ver, ¿estás ahí, Marcelo? ¿Estás con nosotros? ¿Me escuchás ahora? Perfecto, te escuchamos. No tenemos el placer de verte en pantalla, pero sí de escucharte. Yo te estoy viendo, no sé qué cuestión técnica habría que resolver, pero yo te estoy viendo perfectamente. ¿Por dónde andás, Marcelo? Ahí estás en tu biblioteca. Siempre los libros ordenaditos de la misma forma, ¿eh? Sí, bueno, de acuerdo a la temática del programa voy cambiando de ambiente, querido Santi. Te decía, estoy en Jujuy, en mi casa. Creo que vamos a tener un programa increíble hoy, maravilloso. Y te cuento que se comunicó conmigo Darío, está haciendo para la radio Muy y bien. calcula que va a estar en unos 10, 15 minutos ahí. Está con un problema de afónico, pero lo escuché perfectamente. Así Bueno, que ojalá que llegue está pronto. bueno esto para demostrar que realmente lo hacemos en vivo al programa, que lo estamos compartiendo en este momento. Y contame, Marcelo, ¿por qué decís que la biblioteca como fondo de pantalla va con este programa? ¿Será por el Bueno, invitado de lujo que tenemos? hoy tenemos, creo, el honor de recibir a un importante, a ver cómo lo podría denominar, un importante actor de lo que ha sido la política y los gobiernos de Argentina tanto sobre todo en el siglo XX. Creo que vamos a tener con nosotros al doctor Armando Caro Figueroa. Lo tenemos ¿Es con así? nosotros al doctor. Muchas Bueno. gracias por acompañarnos en este programa y bienvenido al piso, a este programa. Creo que te quedas un No, poco no. corto, Marcelo. Él es abogado, político, como bien decías, una de las figuras relevantes del pensamiento institucional y laboral de Argentina. Cuando nos contaban que ibas a venir, la verdad es que me surgieron un montón de preguntas con respecto a todos los cambios, no solamente desde el marco legal que hoy tenemos en Argentina con las nuevas leyes, sino realmente ya una cuestión tal vez hasta más filosófica de qué nos espera el futuro del trabajo. Y lo bueno es que vos de esto conocés un montón. Bueno, dediqué muchos años de mi vida básicamente a estudiar, tanto aquí como en España, y también a mantener contacto, digamos, operativo
con sindicatos, empresarios, gobiernos en el área laboral. Bueno, y la verdad que a medida que pasa el tiempo sigo aprendiendo cosas nuevas, porque efectivamente el mundo del trabajo está cambiando, y en Argentina ese cambio no se traduce en un cambio de la legislación que regula el mundo del trabajo. O sea, hay una cierta asimetría, ¿no? Que genera inconvenientes, pero una de las cosas más difíciles que debe haber en nuestro país en el terreno político es reformar el mercado de trabajo. Es muy difícil, ¿no? Y en el norte es peor todavía, ¿no? Claro, es decir, el norte, en fin, yo no hablo por Jujuy, pero me parece que será muy parecido, es que la idea de armar un solo mercado de trabajo, con una sola ley de contrato de trabajo, con un convenio, con un sindicato centralizado en el vértice porteño, digamos, esa idea que tuvo su eclosión en los años 40, ha creado, en fin, un periodo de cierta prosperidad en la zona núcleo, a costa de grandes movimientos migratorios de norteños, cabecitas negras que iban al conurbano y al puerto, pero eso hoy no da más, eso hoy ha llegado a su límite, en consecuencia hay que pensar un nuevo sistema, ¿no? Está muy bueno. Hoy el eje del programa tiene que ver con el talento, estrategia y valor de cómo transformar una obra maestra en un negocio sostenible. Nosotros realmente somos unos convencidos de que en Argentina y en especial en Salta y en el norte, digamos, para tenerlo en cuenta a Marcelo, hay una gran capacidad, hay una creatividad tremenda. Una época trabajé para el MinSit y me tocaba gestionar proyectos de investigación y desarrollo. Debe haber sido 1 año y medio que lo hice a través de la Unión Industrial de Salta. Me sorprendió la cantidad de salteños con ideas súper innovadoras, pero que uno no lo veía pasmado o reflejado en empresas exitosas. Realmente, de cómo hay todo un ecosistema que no acompaña a veces al emprendedor. Estoy hablando hace muchos años, que creo que eso fue cambiando bastante, pero hay obras maestras impresionantes en el norte que no son capitalizadas, y nosotros, bueno, tanto Marcelo como yo, ninguno es de acá, por más que uno yo estoy en Salta y él en Jujuy. No sé si a vos, Marce, te dio la misma sensación cuando vos viniste, que había mucho potencial poco aprovechado. Yo ya cumplo 30 años viviendo en Jujuy y por consiguiente también en Salta, porque voy permanentemente por cuestiones familiares y por cuestiones de negocios. Pero permitime volver a saludarlo a Armando. Armando, qué gusto de vuelta tenerte en el programa. Vos sabés que nuestro programa también tiene, y en todos los programas ponemos una película y la analizamos y encontramos el contacto, intentamos encontrar el contacto con las pymes. Y pensando desde ese punto de vista como película, vos has sido un protagonista muy importante en la historia argentina, si la vemos como una película, ¿no? Formaste parte de 2 gobiernos tan fundacionales para la democracia argentina, ¿no? Tanto en el gobierno del doctor Alfonsín, después con el gobierno del doctor Menem. Y bueno, yo soy el grande del grupo acá con los chicos y lo viví intensamente esa época. Tenía mis 30 años y vi tu quehacer tan difícil, tan complicado, y como digo, actuaste, entre comillas, muy bien en esa época. Y calculo, y yo te voy a hacer preguntas sobre todo de lo que viviste en esa época, ¿no? Porque, como digo, formaste parte de la historia argentina. Así que, de vuelta, qué gusto tenerte, Armando, con nosotros. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Bueno, no sé si convendrá volver, pero efectivamente, cuando yo llegué a Argentina en el año 83, por supuesto yo venía, vamos a decir, de una tradición peronista, mi padre había sido senador y demás, pero tuve la oportunidad de entrevistarme con el presidente Alfonsín, y a poco tiempo el presidente me invitó a que yo integrara el equipo del Ministerio de Trabajo, porque su esquema de reforma laboral centrado en democratizar los sindicatos había caído, había fracasado, porque no tuvo los votos en el Senado. Entonces, cuando cae la ley Mucci, llamada ley Mucci, el presidente me llama a mí, yo a partir de ahí entré y estuve 2 años ayudándole
a, digamos, a la transición del sistema laboral que venía de antes. Bueno, algunas cosas se pudieron hacer, otras no, pero para mí fue una experiencia muy buena. Y luego de eso pues retorné a España otros 4 o 5 años trabajando con el gobierno español, el gobierno de Felipe González, y al final volví a Argentina y un día me llamó el presidente Menem, a quien conocía apenas, y me Pero dijo, a nosotros nos gustan las cuestiones también que no se suelen contar. ¿Cómo fue esa llamada del presidente Menem? bueno, a ¿Cómo tener, fue la circunstancia exacta en la que pasó que te llamó? Te sí, estoy llamando de acá de presidencia. ¿Cómo sí. fue eso? Yo estaba armando, había, digamos, 3 meses que había vuelto con mi bártulo de Madrid a Buenos Aires, me estaba instalando y resulta, mi hija que estaba en casa recibe una llamada telefónica y dice, te llaman de la casa de gobierno, el presidente dice que es por el bien de la patria, no sé qué, mi hija que era española, decía, ¿qué será esto? ¿Cuántos Bueno, años tu hija? ¿eh? ¿Cuántos En años ese tenía? momento tendría 12 años, ¿no? Dice, ¿qué es esto de la patria? Entonces, Eh, eh, me, me mandaron un coche de la Secretaría General y me dijo el presidente, bueno, había renunciado al ministro anterior de Trabajo después de un cierto lío y le ofrezco ser el ministro, algo así. Y yo le dije, bueno, presidente, déjeme un tiempo para pensar, lo voy a pensar. Bueno, ¿cuánto tiempo hiciste? Y 1 semana. No, dice, vaya y vuelva. Dice, vaya, consulte con algún amigo y vuelva. Y efectivamente así dice, volví. Y el presidente, bueno, ahí nomás ve. Tan es así que cuando llegué no tenía ni corbata ni saco, nada. Y entonces el secretario general, que se llamaba Bauzá, se abría ese ropero, dice, ahí hay una corbata y una chaqueta, ponete y salía a la prensa. Entonces me puse ahí, me disfracé un poco y salí a hacer mis primeras declaraciones. Y fue una experiencia, a partir de ahí fue una experiencia, fin, por supuesto, algunas cosas salieron bien, otras mal, pero fue una experiencia personalmente invalorable, muy buena para mí. Qué lindo. Armando, Sí, Marcelo. permitime preguntarte, a ver, ¿qué aprendizajes fundamentales te dejaron esas 2 etapas en las que participaste, ¿no? Tanto en el gobierno de don Ricardo como en el gobierno de Carlos Saúl. ¿Y qué diferencias encontraste de liderazgo que marcaron cada una Sí. de tu gestión? Bueno, eran 2 estilos diferentes, en un marco de, digamos, Claro, de cordialidad permanente. El presidente claro. Alfonsín era, digamos, muy cordial con su equipo, con su gente en general. Muy pocas veces lo vi salirse. Una vez se salió de marco en una iglesia cuando le replicó a un sacerdote que hablaba de la corrupción del gobierno, pero era muy amable. Tenía otro estilo de conducción. El presidente, digamos, armaba los equipos, él armaba el equipo del ministerio. El presidente va a ser secretario de Trabajo, este es secretario de Seguridad Social. En cambio, Menem decía, este es el ministro, usted hágase cargo de toda su área. Nombre, remueva, administre, Bien. y pero los dos tenían tendencia a apoyar al ministro. Es decir, el ministro no iba a ser fruto de operaciones de prensa o operaciones políticas para erosionarlos, esmerilarlos, se decía, sino que el presidente estaba detrás. Decía, usted el que sabe, usted dígame. Y el presidente Menem tenía un estilo muy particular. Por ejemplo, a mí me tocó aguantar algo así como 12 huelgas generales, tanto sumando la época de Alfonsín con la época de Menem. Y cuando llegaba después de la huelga general, por ejemplo, iba a ver al presidente, decía, no, el presidente va a venir a las 7 de la tarde, está jugando al golf. ¿Cómo jugando al golf en medio de la huelga? Y yo caía a las 7 de la tarde y el presidente me dice, ¿qué tal, Armando? ¿Cómo fue eso? Le contaba, bueno, dice, no se preocupe, sigamos adelante. Tenía otro estilo. Por supuesto que él, además, vamos a decir, tenía algunas convicciones muy firmes. Acabo de leer un libro sobre la Pax Menemista, que se llama, decir, cómo Menem impuso la amnistía digamos, a los actores de la etapa de la dictadura contra viento y marea. Es decir, él sabía llevar el timón, sabía, en fin, conducir al país en momentos muy difíciles, y también le tocó conducir el momento de cierta bonanza, sí, en el núcleo de la convertibilidad. El país vivía
tranquilo, con cierto optimismo, hasta que después se fue deteriorando. ¿Y cuál considerás, ahora que en este programa vamos a hablar también de valor, de arte y de negocios, de obra maestra, cuál es el cuadro o eso que vos considerás que dejaste en el tiempo que te tocó desempeñarte como ministro? Si de esto me siento orgulloso que yo aporté. Sí, bueno, mi idea principal cuando vine de Madrid, porque lo había vivido, vamos a decir, la secuela de los pactos de la Moncloa, y había visto cómo líderes de la derecha española que habían estado en una guerra civil se abrazaban con líderes de la izquierda española que habían estado en otro bando. Y entonces para mí lo importante era generar acuerdos, un clima de consenso, qué sé yo. Y en la época de Alfonsín no fue fácil, no fue posible siquiera, aunque el presidente lo intentó una y mil veces, hasta que la llamada amenaza cara pintada lo obligó al presidente a pactar con los sindicatos. Digamos, un mal negocio fue para el gobierno. Bueno, ahí terminó el asunto. En cambio, cuando llegué al presidente Menem, el presidente tenía en marcha un proyecto de reforma laboral, ¿no? 18 artículos, así que no podía sacarlo, no podía mover el proyecto. Entonces yo, un poco audazmente, le dije, mire, presidente, usted lo que tiene que hacer es retire ese proyecto y empecemos de nuevo. Y vamos a sentar una mesa, la CGT, el Grupo Los Ocho, y el gobierno, con el ministro de Economía, etcétera, y vamos a intentar un pacto tripartito. Y ese pacto se consiguió después de mucho esfuerzo, de mucho tira y afloje, mucho ceder aquí, avanzar allá, y de ahí surgió la reforma laboral, a mi modo de ver, más sólida, que todavía rige: una ley de empleo, una ley de conciliación obligatoria, una ley de accidente de trabajo, una ley de pyme especial, una ley de quiebra especial. Surgieron y se lograron mantener en el tiempo. Se creó el ANSES como agencia de los seguros sociales y todo lo demás. Eso me parece que es legal. Y se hizo con acuerdo, aunque cada uno, incluso el ministro de Economía, que tenía su propia idea, en el sentido de era más aguerrido contra los sindicatos, él se avino a pactar la reforma, ¿no? Bueno, un placer a disponer en el piso de Darío. ¿Cómo andás, Darío? Bueno, muy buenas tardes. Estás con una voz distinta. Estaba haciendo un curso para tener la voz del negro oro, pero va fallando el curso. Minutos antes de arrancar el programa venía pensando en una idea de triple honor y felicidad que esté armando con nosotros, y sumo una cuarta, porque llego al estudio y estaba mi silla disponible. Digo, bueno, esta silla es del conductor, hoy es tuya, Santiago. Así que sin importar dónde estemos sentados, hoy gracias por liderar el programa. La verdad que muy contento, Armando, primero de que sigas activo. Ahora vamos a hablar también un poco de FOSIS y cómo nos vincula con la Cámara. Todo lo que estás contando y esas bases que sentaste para una Argentina grande, sin olvidar el norte, ¿no? Porque en tus ensayos, en tu escrito, siempre tu pertenencia a Salta está muy manifiesta, y creo que Argentina necesita, ¿no? esa balanza, ese equilibrio. Así que bueno, nuevamente me sumo a la apertura que hizo Santiago, de sentirnos honrados por tu presencia. Muchas gracias. Y tomo unas palabras que escuchábamos de Jacinto Dávalo esta mañana, donde dice: FOSIS estaba formado, ya le vamos a contar a la audiencia qué es FOSIS, pero digo, FOSIS está formado inicialmente por muchos abogados, ¿no? Y hoy, con tu presidencia, nos incluís a la Cámara Pymes, creo que en una mirada estratégica de balance, donde, iniciado ya por nuestro amigo Fernando de San Román, FOSI empezó a ver lo importante que es no solo el pensamiento teórico, sino el pensamiento práctico que tiene la pyme, digamos, en forma inicial. Contanos un poquito cómo estás viviendo esta relación relativamente nueva que estamos teniendo entre la Cámara Pyme y FOSIS, pero en esa mirada como encarnándonos en Fernando de San Román, ¿no? Bien. Bueno,
la experiencia es de que el sistema laboral centralista, el sistema fiscal centralista, el sistema regulatorio del comercio exterior centralista o centralizado, no sirve, porque el mundo ha cambiado y porque ese sistema que en alguna época dio sus frutos, hoy ya no los da. En consecuencia, esto lo he ratificado los últimos 10 años que llevo viviendo en Salta, hablando con pequeños empresarios, con sindicatos, con profesores, etcétera, y viendo los números de las pocas estadísticas que hay en Salta y malas estadísticas que hay, viendo que el mercado de trabajo pues tiene casi más del 50% no registrado, que tiene índice de siniestralidad laboral elevado, que tiene una situación social de terror, con hacinamiento, en fin, muy complicado. Esto me lleva a pensar de que hace falta diseñar un sistema para el norte, que de algún modo revierta aquella, digamos, conurbanización del mercado de trabajo y de las relaciones de ayuda social, etcétera, que nos lleva por mal camino. Entonces, ese sistema, digamos, que es una federalización extrema del sistema laboral y del comercio exterior, no está ni siquiera pensado, es decir, difícil, porque al fin de cuentas los sindicatos locales son sucursales del sindicato con sede en Buenos Aires, los empresarios no confían en una descentralización y en consecuencia da la impresión que prefieren seguir como está, asumiendo riesgos, en fin, el trabajo negro implica riesgos que se traducen en costos y en conflictos. Entonces me parece que hay que trabajar en esa dirección, es decir, hay que diríamos, sentar mesas, formar mesas donde los trabajadores con su empresario en el ámbito más pequeño o el sindicato con la Cámara en el ámbito provincial y regional se pongan de acuerdo. Por ejemplo, la reforma Milei, la que acaba de salir y que está en idas y vueltas y demás, más idas que vueltas afortunadamente, diríamos, depende de la capacidad de los empresarios, sobre todo de los pymes, de desarrollar lo que está en la ley. Es decir, si el empresario, porque no se fía de que aquello vaya a funcionar, no usa los instrumentos, en fin, va a quedar eso en la nada. Entonces, el empresariado pequeño y los sindicatos que tienen problemas de unitarismo, digamos, tienen que explorar esas novedades que hay en la ley y ver de llevarlas a la práctica, ¿no? Algunas se podrán llevar, otras no, pero a mí me parece que esta mañana la presencia del secretario general de la CGT de alguna manera intentaba decir esto, si es posible convivir en una mesa y a veces acordaremos, a veces no, pero eso me parece que, o sea, la reforma puede ser regular, como yo creo que es regular, pero va a depender de la capacidad que tenga el empresario de ver dónde están las cosas que le pueden beneficiar o pueden mejorar su productividad o el rendimiento de sus trabajadores o resolver problemas. Eso es lo que está faltando. Y ahí FOSIS está cumpliendo un rol importante de generar esa línea de pensamiento, sí, ¿no? Porque el empresario está acostumbrado un poco a apagar, sí, incendios, y tenemos que generar espacios para pensar, ¿no? Contanos un poco qué es FOSIS, sí, y qué es lo que está haciendo desde hace ya varios años, ¿no? Sí. Bueno, llevamos 8 años prácticamente. Es un grupo que nació siendo un grupo de abogados, ¿no? Algunos nos conocíamos de los años 60, por ejemplo, mi relación con Dávalos es de los años 60, con García Vidal también, pero preocupados por la cuestión del marco de la Constitución, la justicia independiente, la división de poderes, la mora judicial, y preocupados por ese tipo de cuestiones. Que lo resumen en calidad institucional. Exactamente, ¿no? Era la búsqueda de la calidad institucional, detectar dónde esa calidad había caído, no existía, y ver cómo se podía, qué había que hacer para mejorar esa calidad, ¿no? Es decir, reforzar los organismos de control, dar entrada a las minorías del libre enjuiciamiento, en fin, bueno, esa fue una primera etapa. Luego nos fuimos dando cuenta de que había una segunda preocupación, digamos, histórica en muchos de nosotros, que era decir, esta sociedad tiene demasiados pobres, demasiados excluidos, y eso es una especie de mochila difícil de sobrellevar. Entonces tenemos que integrar a esta gente, y hasta ahora lo que había sobre la mesa eran la caja PAN, el plan Trabajar, es decir, paliativos,
y nos llevó a la idea de decir, bueno, esto depende de que hay que producir más y mejor. O sea, si no se produce más y mejor, no se puede repartir lo que no hay. Entonces, ahí coincidió con el acceso de Fernando San Román, que fue un hombre extraordinario para nosotros, porque él era un empresario exitoso, un empresario cargado de inquietudes, digamos, cívicas, y nos fue de alguna manera enseñando a cómo funciona el proceso de producción del norte y de las pymes en el norte, diciendo esto es lo que hay que cambiar. Y ahí desarrollamos muchas cuestiones, por ejemplo, todo lo que es el déficit de infraestructura que tiene Salta, caminos, ferrocarriles, en fin, medio de transporte, agua, lo que fuere. Con él, que se conocía de memoria, además él tenía paciencia porque no iba al conflicto, a chocar, sino él trataba de crear un consenso, hacerse escuchar con cordialidad, y eso... El estilo que un poco vos recién comentabas que se practicaba sí, claro, en estos gobiernos, claro, donde vos tuviste, claro, digamos, vivenciaste lo fuerte de una frase que nosotros practicamos, que la unión es la clave, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Bueno, a mí me tocó, por razones de fin, difícil de explicar ahora, conocer a los grandes líderes sindicales, por supuesto, de Europa y de Argentina también, y a los grandes líderes empresarios. Por ejemplo, mucho tiempo trabajé con Ferrer, Salat, que era el presidente de la COE española. En los años de Menem trabajé con Blanco Villegas, Jorge Blanco Villegas, que era el presidente de CBL, algo así era. Entonces era gente que tenía aptitud para el diálogo, tenía buena onda, transmitía buena onda. Después se fue perdiendo, en fin, vieron los gestos agrios y las cosas destempladas, ¿no? Pero hay una sensación, por lo menos de nosotros de los pymes, que está volviendo ese diálogo, ¿no? Sí. Capaz atraído por las nuevas generaciones. Sí. No sé tu sensación, Santi. Sí, yo también siento que hay una apertura, o que por lo menos con el tiempo nos vamos dando cuenta que estamos todos en la misma barca. Que si queremos llegar a buen puerto necesitamos ponernos de acuerdo y remar para el mismo lado. Algunos a distinto ritmo, unos quieren motor, otros quieren a vela, pero que empezamos a darnos cuenta que si queremos salir a flote en el mundo que tenemos que hacerlo juntos. El otro día veía una caricatura de Quino que decía estamos todos en el mismo barco, Sí, ¿no? claro. Pero se veía a la señora tomando té en cubierta y el de abajo remando en condiciones complicadas. Creo que ahí está el desafío, ¿no? Sí. Que ese barco empieza a tener una rotación, o que todos seamos parte tan importante de ese funcionamiento y no solo carga para el barco, ¿no? Sí. Porque ahí está la calidad institucional, ¿no? Sí. De generar ese balance, Sí. donde en esa metáfora que estamos todos en el mismo barco realmente también tengamos el mismo nivel de compromiso y responsabilidad, ¿no? Y hay algo que decís que es muy importante y que San Román sé que lo trabajaba mucho en el Consejo Económico y Social, Exacto. es concentrarse mucho en los puntos que tenemos en común. Porque los puntos diferentes, las visiones distintas con el sindicato, el empresario, el empleado, vamos a tener un montón. Y siempre. Y siempre, y va a ser natural. Pero cuando uno empieza a concentrarse en los puntos en común que tenemos, es más fácil que construyamos, o que por lo menos lleguemos a esos acuerdos que comentabas al comienzo, de 4 o 5 puntos, estamos de acuerdo, empecemos a trabajar y sigamos construyendo donde tenemos diferencia. Porque cuando uno empieza a transitar y te das cuenta de que nos favorece a todos, es más fácil que uno empiece a ceder un poco, o que por lo menos entiendan el por qué me estoy quejando de esto, por qué estoy peleando por esto, porque a veces hablamos hasta idiomas distintos. Y eso obviamente que dificulta un montón la comunicación. Ahora, hay una novedad, digamos, es que la necesidad primero que hay gente que se desconfía mutuamente. El sindicato cree que el empresario es siempre un explotador, el empresario cree que el sindicalista es un bandido, y eso rompe la posibilidad de diálogo, ¿no? Entonces hay que trabajar en esa dirección de generar un clima de confianza, y eso de estar en el mismo barco se manifiesta de muchas maneras. Es decir, por ejemplo, si yo intento, frente a una situación de prosperidad económica, resolver el empresario unilateralmente los problemas, o lo hago en una situación de crisis, cuando hay que despedir, etcétera, e ignoro las consecuencias, me parece que eso es un mal camino. Es decir, hay que sentarse para hablar de la época de prosperidad cuando ocurre, y de la época de
digamos, de recesión o de crisis del empleo cuando ocurre, ¿no? Y estar preparados, ¿no?, para la prosperidad, porque una cosa que se habla ahora mucho es cómo los procesos de formación de esa gente que en algún momento estuvo despedida, después no pueden adaptarse cuando vienen grandes olas de empleabilidad por falta de formación. Lo que nos decían cuando trabajaba en Toyota, para Toyota, es que en la crisis del 2001, en vez de despedir gente, vos tenías uno trabajando y dos formándose. Ajá. Porque decidieron, bueno, el japonés a veces es medio visionario en ciertas cosas, decidieron trabajar lo estratégico. Entonces esas personas que estaban formándose cuando las cosas empezaron a cambiar en Argentina, la única planta que estaba en condiciones en cubrir esa demanda eran ellos, porque los otros habían echado gente, habían reducido, y preparar y formar y poner a punto equipos no es fácil. Aprovechar los momentos de capacidad ociosa o de crisis para el fortalecimiento, ¿no? Creo que no es fácil, ¿no? Porque cuando uno está en época de crisis está con un manto de negatividad, pero son oportunidades también de tener tiempo libre para la formación. Ahora, si yo lo miro desde el punto de vista de las instituciones, el sistema laboral tiene un momento de ingreso, como contrato a los trabajadores, como le pago, la jornada, etcétera, y un momento de expulsión, digamos, donde termina el contrato de trabajo. La reforma Milei ha hecho hincapié en este punto, también la reforma Menem, qué sé yo, y ha dejado a medias el momento donde el empresario va a resolver el exceso de personal. Y entonces, lo que está ocurriendo, caso FATE, caso, en fin, Sancor, etcétera, es que el empresario, cuando le toca reducir, simplemente paga una cantidad que es exorbitante, da igual que sea despidos con causa, sin causa, cuando en otros países el despido por causa económica o por causa de crisis es un despido más barato, porque incluye medidas de recualificación del trabajador. Entonces, el empresario que va a despedir, suponte FATE, va a despedir, no sé, 600, va a armarle curso de capacitación a ese trabajador, le va a acompañar hasta tanto y reingresa al mercado de trabajo. Cuando no ocurre esto, el trabajador se encuentra con 5 millones de pesos, 10 millones de indemnización, y va a poner un kiosco como ocurrió en los 90. En los 90 eso no se resolvió bien, y los despidos de YPF, de ferrocarriles, etcétera, terminaron a la vuelta de la esquina en una situación de exclusión. Kiosco, ¿no? Taxi. Sí, claro, ahora bueno, Uber. Claro, justamente hoy lo hablábamos en una reunión previa, motivo de mi demora, o sea, una grata demora, con el rector de la Universidad Católica, ¿no? Cómo canalizar el despido para formarnos, ¿no? Y que no caigamos todos en pymes de subsistencia que no generan reales valores a la economía. Y ahí como pyme también, cuando uno tiene gente a cargo, bueno, yo en la consultora somos 5, llega un punto cuando a veces no tenés tantos clientes, tanta demanda, que la presión que tenemos por generar trabajo para darle de comer a esas familias es enorme, y aceptamos muchas veces trabajo simplemente para mantener la rueda en movimiento. Y uno decía, si pudiera soltarlo, por así decirlo, al empleado sin un costo tan elevado, que obviamente son cosas que no pasan en todos los rubros, porque si uno es, no sé, tengo una metalmecánica súper específica, bueno, metalmecánica no es el ejemplo, porque un soldador rápidamente consigue trabajo, pero hay en algunos rubros que son tan específicos que dejar a esa persona afuera es difícil que se pueda reinsertar. Y hay en otros que al contrario, si uno le dio esa formación debería ser tomada. El caso YPF, ¿no? Que yo dejo un ingeniero en perforación sin el pozo y sin la perforación, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con ese conocimiento en petróleo sin un vaca muerta en la puerta, ¿no? Claro. Marce, tenés que, digamos, generar ese condimento que hacemos siempre en este programa de la película, y la metáfora, ¿no? Nosotros una cosa que practicamos, y te lo contó Marcelo ahí en la apertura, elegimos una película, ahora estamos un poquito homenajeando a Brandoni, y se eligió esta película fantástica que nos incluye a Brandoni y nos incluye al norte, ¿no? A ver. Sí, estamos hablando recién hablaban de hace 8 años atrás justamente, se estrenó esta película en el 2018, dirigida por Gastón Duprat y, como decíamos, actuada por Brandoni y por Francella.
La película se llama Mi obra maestra y habla de dos personajes muy singulares. Arturo, que es el interpretado por Franchella, es un galerista encantador, sofisticado y bastante inescrupuloso. Y tiene su propia galería de arte en el centro de Buenos Aires. Eh, Renzo, que es el personaje interpretado por Brandoni, es un pintor hosco, algo salvaje y en franca decadencia. Bueno, no voy a espolear la película mucho, pero todo el Podrías, desarrollo... ¿Podrías contarle un poco podrías, más? contar un poquito más. No contés la Bueno, parte clave, que obviamente no bueno, la voy a decir yo ¿Cómo, tampoco, cómo pero le iba el pintor con la venta de sus obras, por ejemplo? bueno, este pintor, Renzo, ¿no? Que tenemos muchos Renzos en la Argentina y en las pymes. Él odia el contacto social y está al borde de la indigencia. El tipo vive prácticamente en la calle y se sostiene solamente con un solo alumno. y Y ahora Rantela, ahí Marce rescato, él por seguir sí, dentro de esos valores que consideraba valores del arte, rechazaba oportunidades económicas de franca mejoría para él, ¿no? En pro de sí, seguir por un camino que él había decidido, ¿no? Creo que eso también nos pasa en las pymes, ¿no? Que elegimos un sí, camino y por no ver digamos, la oportunidad en el medio, insistimos sobre algo que nos lleva directamente a una pobreza, ¿no? claro, bueno, y ahí es donde Arturo, el galerista, lleva adelante un plan y que le da un ultimátum, es muy arriesgado para cambiar, viste, la vida de los dos, te dirías, ¿no? Tanto de él como de Renzo. Y se conecta con Jujuy, salta la película porque hubo bastantes escenas filmadas acá en el norte, ¿no? Hermosas, maravillosas. Y como digo, en las pymes tenemos los Arturos, tenemos los Censo, lo ideal es que estén y se equilibren. A veces en alguna pyme lo tenemos solamente Arturo y son pymes que prosperan y a veces tenemos solamente un Renzo que por más que haya talento, esas pymes se tienden a desaparecer. Así que de vuelta y como hicimos en el otro programa, gracias Brandoni por tanto, ¿no? Por tanto. Ahí me puse a pensar, esto que a vos te gusta tanto, Marcelo y Darío, de qué sería si jugamos un poco con la analogía de arte, una empresa estilo abstracto, por ejemplo. Es esa empresa que tiene mucho talento, mucho movimiento, No mucha solo no energía, vendimos pero nada, nadie sino que entiende bien encima la cómo crítica funciona. nos destrozó. Y tenemos un montón. Después hay empresas tipo barroco también, que hay están súper sobrecargadas de cosas, llenas de controles, reuniones, urgencias, papeles y que pierden un montón esa agilidad. ¿Y por qué digo que son estilos distintos? Porque a cada uno le gusta estilos distintos. Hay empresas que nosotros somos conscientes que ese estilo tal vez abstracto, que es un caos, y que te tienen que explicar por dónde va y empezás a entender al autor, pero que hay tantas oportunidades y que pueden ser rentables. Otras que son estilo acuarela, que son muy lindas, está todo tranquilo, pero cualquier crisis, unas gotas de agua, te borra todo el dibujo que hiciste. Y tenés otras que pueden ser esculturas, que depende de la proporción exacta que uno le dé, vos la ves y decís, wow, qué maravilla. Está buena la Muy Nos interesante. gusta un analogía, poco muy buena. jugar con la Muy buena. metáfora y darle un sentido final, digamos, de que en ese desarrollo, en este caso una película, qué importantes son todas las partes, ¿no? Y ahí vuelvo una coincidencia, ¿no? Que justo Fosis nace hace 8 años, la película se estrenó Sí. hace 8 años. Eh, ni el galerista solo, ni el artista solo, ¿no? Sino esa conjunción que hoy vemos en, por ejemplo, la Cámara Pyme con Fosis o entre las articulaciones público-privadas, ¿no? Sí. Claro, yo creo que una de las cuestiones básicas, la pyme lo que tiene es que el factor humano es determinante, a diferencia de lo que es la gran compañía y demás, ¿no? Entonces, en esa nos viene en qué categoría se incorporaría esto, pero es cuando el empresario pyme tiene la mente cerrada, va a terminar perdiendo, o sea, va a terminar fracasando. Entonces, aquí se trata de abrir la cabeza, porque
por ejemplo, una de las cosas que esta mañana hablamos de los acuerdos de comercio exterior, el comercio exterior, digamos, está cambiando día a día. Entonces, si Salta seguimos con las viejas convicciones de los años 50 o 60 en esta materia, diciendo esto se puede, esto no se puede, esto es negocio, esto no es negocio, nos lleva a achicarnos, a concentrarnos en mirándonos el ombligo. Entonces creo que lo que falta aquí en Salta es esto, es correr velos y mirar la nueva realidad, para lo cual hace falta, en fin, el talento en fin, ya que no puedo detener el talento, y la idea de que la gente puede experimentar cosas nuevas y que el Estado tiene un papel que no es este que está cumpliendo ahora el Estado provincial, otro papel diferente, que no viene al caso. Entonces, estoy leyendo un libro que te mandé una copia, un libro sobre la economía de China, y una de las cosas que me llamó la atención es que la economía de China está sentada en incentivar el talento. Uno que visto de Salta dice, no, la China de Mao, no sé qué, el capitalismo, digamos el comunismo, todo ordenado por el Estado, la planificación. No es cierto. O sea, hoy economía china se está convirtiendo en la primera del mundo porque privilegia al talento, bueno, y la productividad. Entonces, no, la productividad es tema de derecha, pero ¿cómo hace tema de derecha la productividad? Si un empresario no le saca fruto a su inversión, no va a poder pagar los salarios tarde o temprano, va a tener que, en fin, andar tocando timbre por ahí. A mí me impresionó en uno de los viajes a Japón, siempre les cuento lo mismo, yo trabajaba en Salta una metalmecánica, Sí. fui a visitar una metalmecánica japonesa, tenía máquinas 30 años más viejo, Claro. un cuarto de la superficie y exportaba al mundo. Y Sí. nosotros con suerte podíamos como competir desde acá con otras empresas de Córdoba. Sí. Y realmente la diferencia la hacen las personas. Y en ese sentido en Salta y Jujuy en Argentina tenemos un talento tan grande, pero el desafío que tenemos como empresarios ser ese director de orquesta, de sacarle el jugo a cada instrumento para que podamos brillar realmente. Claro. Usando un poco el pie de Marcelo, él recién decía, aquí en el norte se desarrolló la película, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no decir aquí en el sur de Bolivia, ¿no? Sí. Que es un poco el tema Bueno. del lanzamiento de este concurso, premio Fosis Heikos, Sí. donde participamos esta mañana, y contémosle un poco a la gente cuál es el espíritu de Heikos, porque ahí nos cambia un poco la matriz, ya no somos el norte de Argentina, somos el centro Claro. de algo que capaz es incluso más Claro. grande, ¿no? Bueno, esa es una vieja historia que enamoró a los jujeños y salteños antes de Rosas. Es decir, Salta tenía una familia que tenía uno de sus hijos en el puerto de Cobija, otro en el puerto de Buenos Aires y otro en la ciudad de Salta. Entonces, esta gente tenía una idea de cómo crecer, y de hecho se hicieron ricos comerciando con el exterior. En Salta, en aquellos tiempos, había 5 casas de comercio exterior, no sé cómo le llamaban, oficina, como si fuera de despachante de aduana, 5 había. Wow. Y en medio de... Estamos hablando 1852, ¿verdad? Claro, 1852 ya, porque Rosas viene a agravar la situación de restricciones, ¿no? A reforzar el puerto de Buenos Aires e impedir la salida al Pacífico por vía de facto. Y cuando cae Rosas, este grupo de salteños y jujeños, porque hay apellidos claramente jujeños, firman un manifiesto dirigido al presidente Urquiza diciéndole, mire, libérenos y déjenos hacer nuestra economía. Y luego Heico en el año 70 va a recoger ese documento de los empresarios del 1840 de salteños y los va a trasladar aquí. Entonces ahora la impresión que tenemos es que otra generación de empresarios está intentando hacer lo mismo, es decir, recuperar la idea de Heico, la idea de liderazgo, de reglas, etcétera, y trasladarla al presente, ¿no? Esto me parece que es algo digno, y como hay pocos incentivos, y además se dice, no, es que no hay documentos, se ha perdido todo, o sea, ¿no? Los papeles se tiran. Hoy mostramos que en la biblioteca que tiene mi hermano ahí en Cerrillos hay una enorme cantidad de documentos originales, están todas las actas, que son 7 actas anuales de Heico Ferinoa, hay documentos hechos por el Banco Mundial, por la CEPAL, etcétera,
de análisis profundo de la economía regional del norte y de sus circunstancias, y me parece que eso hay que recuperar, pero sabiendo que las reglas son distintas, que el mundo ha cambiado y que el mundo hoy no basta con salir al Pacífico, sino que el mundo distribuye su comercio según otro tipo de afinidades, ¿no? Bueno, el experimento, afortunadamente, el experimento el premio, que es un incentivo a los estudiantes, a los profesores, etcétera, para pensar la etapa Heikos, encontró eco en el ministro de la Producción, encontró eco en los rectores de las universidades, en la Cámara PYME, o sea, y en otras cámaras ahora que se están sumando. Entonces hay una idea de que eso puede funcionar, ¿no? Y este ensayo que se va a premiar es repensar Heikos. Claro. Se puede elegir un aspecto simplemente histórico, contar cómo fue aquello, que tiene una característica que generó consenso político, es decir, no había en Salta nadie, ni la izquierda peronista, que era para echarle a comer aparte, como se dice, tenía sus cosas, no se oponía, es decir, había todo un consenso de que aquella experiencia, que tiene nombres y apellidos, la gente que lo llevó a práctica, era bueno, y en consecuencia todo el mundo tiró para el mismo lado, ¿cierto? Y ahora no se trata de repetir aquello porque el mundo ha cambiado, las circunstancias son diferentes. En el medio está la reforma de la Constitución Argentina de 1994, que habilita tratados internacionales subregionales, digamos, y que hay que explorar. Entonces, ahí, varias veces lo conversamos ya con vos, es que hay cosas que necesitan ser estudiadas en el norte y no hay quien las estudie. Por ejemplo, esto de los convenios de comercio transfronterizo, digamos, convenio directo entre Salta y Bolivia, Salta y Chile, etcétera, que eso hay que desarrollar. Por supuesto hay que afinar bien el lápiz para no violar la Constitución. Y después la reforma fiscal, que vos dijiste una cosa y yo aprendí rápidamente. La reforma fiscal, o sea, el régimen de impuestos, es prioritario respecto de la reforma laboral. Nosotros de la Cámara PYME un año antes, o sea, ya desde abril del año pasado, sosteníamos esta postura. Sí, ¿no? sí. Y entonces, como hay que salir a buscar expertos, entonces, pero yo ya escuché, algunas cosas saben los expertos y otras sabe el que le toca o pagar los impuestos y demás. Es esto de, digamos, graduar escala de IVA, es decir, en lugar de una sola tarifa para todo el país, para todo el consumo, es un IVA digamos, con gradaciones internas. Y estoy leyendo informes de expertos cualificados que están hablando del super IVA, es decir, un IVA nacional que reemplace ingresos brutos, actividades económicas, impuestos municipales, y que de esa masa común se garantice, digamos, la distribución adecuada. Pero eso le va a quitar incentivos al trabajo no registrado, a la asfixia que tienen muchas pymes que no pueden exportar porque los impuestos son excesivos. Así que bueno, pero necesitamos, y ahí el papel de la Cámara PYME, es decir, que la Cámara empiece o siga empujando acerca de la necesidad de una reforma fiscal que no suceda como la laboral, donde se decide en Buenos Aires y luego le dicen a los gobernadores, si vos querés el puente sobre el río Vaquero, votá la reforma laboral. Eso no es lógico. Entonces, los gobernadores debían negociar la reforma laboral sobre temas laborales, la reforma impositiva negociarla sobre impuestos, no a cambio de la Ruta 34. Con sus apartados regionales, ¿no? Claro. Es decir, la única manera de regionalizar esto, que se intentó a una época y funcionó, que es distinguir las cargas sociales a la nómina salarial según zonas del país. Hay zonas que pagan más y zonas que pagan menos. Bueno, esta filosofía es llevarla al IVA, porque eso es lo que va a equilibrar el país y va a corregir los llamados impuestos distorsivos, que son que nadie le encuentra solución, porque me dice el gobernador de Salta, si yo dejo de cobrar ingresos brutos, no puedo pagar los sueldos, no puedo pagar. Bueno, entonces hay que encontrar una solución cambiando el sistema de recaudación sin afectar las prestaciones básicas del Estado, ¿no? Bueno, lo interesante de esto es que estamos contando cosas que ya están activas. Sí. Ya está la rueda girando. Invitamos a los oyentes que se quieran conectar con nosotros
a través del Instagram de la Cámara Pymes Salta, para involucrarse, porque creo que acá la clave es involucrar la mayor masa posible, ¿no? Empresarios, pymes, comercio, las instituciones y por supuesto la pata del gobierno. Marce, elegiste una frase y cerramos en estos últimos 30 segundos de programa con broche de oro. Hoy hice los deberes, Darío, y tengo una frase que dice que el verdadero desafío no es crear algo valioso, es lograr que el mundo lo reconozca. Y esa es la frase. Y yo te digo brevemente, hay muchísima gente con buenas ideas y buenas intenciones. El tema es llevarlas adelante y que el mundo, hablemos de en el medio donde estamos, que la gente las conozca y llevarlas adelante. Ahí está el desafío Fosis con Heikos, ¿no? Sí. Esa gran idea, ponerla en valor, Claro. y llevarla adelante. Claro. Bueno, Armando, muchísimas gracias por estar. Contá con nosotros, con la Cámara Pyme, como un aliado territorial que va a empujar con entusiasmo tus propuestas. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo especial a Marcelo. Algún día nos veremos en Arturo, Armando, te digo Sí. Arturo. Armando, ojalá te tengamos en otro programa. A mí me interesa mucho y seguro a mucha audiencia que saber más de todo lo que fue tu actuación, entre comillas, en dos gobiernos tan importantes para nuestra democracia. Con mucho gusto. Ojalá te podamos tener pronto. Muy bien, muy amable. Fantástico. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Y hasta un próximo Conectando Pymes. Chau, chau. Chau, chau. Bueno. Conectando, conectando, con el pecho en la mano. Mil cosas fueran mucho más importantes, puede ahora solo importa lo que siento.